Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por la bendición que Él nos permite estar en este martes de consejo pastoral. Ya, hermanos, estamos a 22 de diciembre del año 2020 y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir este penúltimo consejo pastoral del año, de este martes. Así que yo te invito a que elevemos una oración y le digamos a Dios que Él nos ayude para poder entender, pero sobre todo atender a este consejo que Dios nos da a través de su palabra. Te invito a que desde casa elevemos esta oración a Dios. Señor, te agradecemos en tu gran bondad y misericordia por la vida que hoy nos estás prestando. Gracias, Señor, porque en tu gran sabiduría podemos conocer más de ti. Gracias, Señor, porque has ayudado a la iglesia semana tras semana a cumplir su llamado, a asistir al ministerio, a trabajar para ti, en los diferentes lugares donde ellos están, se encuentren, desde casa o lejos de ella, en sus trabajos, Señor, o en la escuela, con sus compañeros, de manera virtual, con cualquier persona que ellos se rodeen, mi Dios. Yo sé que tu pueblo te está sirviendo. Yo sé que mis hermanos tienen ese deseo de dar su vida para ti en servicio y en amor, porque grandes obras has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a entender que hemos sido llamados para servirte a ti, que podamos reflexionar a través de tu palabra sobre lo necesario que tenemos que hacer. Dirige nuestra vida, dirige nuestro corazón, enséñanos cómo debemos de hacerlo y que cada hermano o hermana de la congregación, quienes escuchen este mensaje, este consejo pastoral, puedan ver, Señor, podamos ver juntos la necesidad de hacer las cosas como deben de ser. Que no demos ningún paso hacia atrás, sino que avancemos hacia la meta, hacia el supremo galardón que tenemos en ti, Cristo Jesús. Gracias, Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana de la congregación, yo te voy a invitar a que me acompañes en tu Biblia, en la carta que escribe el apóstol Pablo a Filemón. Filemón capítulo 1, el único capítulo, versículos 23 y 24. Toma tu Biblia, sea que la tengas en tu celular, en una tablet o de manera impresa. Abre tu Biblia en la carta que escribe el apóstol Pablo a Filemón, en su único capítulo, capítulo 1, versículo 23 y versículo 24. Dice la palabra del Señor. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. En esta tarde quiero hablarles este tema que se llama la crónica de una muerte anunciada. En este consejo que el Señor ha puesto en mi corazón de poderles compartir, iglesia, es necesario que podamos reflexionar el ver cómo estamos avanzando en la obra de Cristo, cómo es nuestra disposición de servir por completo y entero al Señor, y que entendamos que lo más importante no es cómo iniciamos, sino cómo vamos a terminar. La vida cristiana, hermanos, muchas veces vivimos de las historias del pasado, de las glorias, de las grandes victorias del día de ayer. Claro que son un recordatorio del poder, de la obra y de la majestad de Dios obrando en nuestras vidas, ayudándonos, cumpliendo sus promesas, fortaleciéndonos en todo. Pero nuestra mirada siempre debe de estar hacia el frente. Nuestra meta y nuestro objetivo tiene que ser día a día avanzar hasta llegar a la meta, peleando la buena batalla, esforzándonos, extendiéndonos hacia adelante. Lo que hicimos, lo que pasó el día de ayer, ya quedó. Todo lo hacemos para la gloria de Cristo. Lo que hagamos hoy y lo que tenemos que hacer el día de mañana, también lo debemos de hacer en la mira que todo es por Él y es para Él, para nuestro Señor Jesús. Pero muchas veces descuidamos la importancia que debemos de tener sobre el cómo debemos de terminar nuestra carrera. Cómo debemos de esforzarnos para realmente cumplir el llamado que tenemos en Cristo, porque todos tenemos un llamado. Todos tenemos una vida de servicio que ofrecer a nuestro Señor Jesucristo. No solamente los que tienen un ministerio como pastor, como maestro, evangelista, profeta o apóstol, sino que todo creyente tiene una responsabilidad de dar su vida
a su Señor y Salvador en gratitud a su grande amor y misericordia. La fe tiene que mostrarse a través de obras, pero la salvación nunca será ganada a través de esas obras. Pero sí, la fe en Cristo Jesús, que nos da esa salvación, debe de ser reflejada a través de una vida de servicio al Señor. Así que fijémonos día a día cómo estamos avanzando y lo más importante es cómo terminar. Hace muchos años se publicó en una revista de ciencia política un documental muy llamativo y controversial llamado La ciencia política, la crónica de una muerte anunciada. Y en este editorial, en este artículo se nos mencionaba que esta ciencia estaba destinada a morir por sus malos bases científicas, porque los que se dedican al trabajo de ser politólogos principalmente tienen cierto batallo, detalles respecto a los análisis cuantitativos y a los análisis fríos, numéricos, que se deben de dar en las ciencias sociales. Un poquito difícil de llegar a poder entender, pero el autor de este artículo mencionaba que empezó de una forma explosiva, grande, importante el avance de la ciencia política, pero solamente hoy se ha convertido en números fríos y se ha hecho un lado otro tipo de capacidad de análisis que ayude a entender la realidad política de la sociedad. Y el autor simplemente llegaba a conclusión que si se seguía en ese camino, el quehacer de la ciencia política iba a finalizar. Y cuando leía este pasaje sobre la historia de un personaje que hoy vamos a hablar, recordaba sobre este punto, que aparentemente cuando nosotros queremos servir al Señor podemos iniciar con un gran ahínco, con gran fuerza, con vigor, con deseo de hacer las cosas para nuestro Dios, Señor y Salvador. Pero en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la vida que Dios nos permite, hay ciertas cosas que empiezan a desgastarse, ciertas cosas que pierden la relevancia al corazón de quien sirve, y aparentemente en vez de ir hacia un crecimiento tanto espiritual, madurez espiritual, pero sobre todo de servicio, sus acciones, sus actitudes demuestran lo contrario. Un desgaste, un enfriamiento, una vida que se va secando y al final se puede llegar a perder o morir. Por eso recalco, hermanos, que la importancia de la vida cristiana es no cómo iniciamos, sino cómo vamos a terminar. Y un ejemplo claro de esto, más allá de la vida de salvación o de la obra de salvación en el creyente, quiero hablar sobre la vida de servicio, sobre un ministerio, un trabajo que inició bien, que se trabajaba bien, pero que al final fue una muerte muy clara de un hombre que tal vez, probablemente, y lo vamos a ver en el transcurso de este consejo, conocía del Señor, pero se desvió, se descuidó y al final se puede anunciar una muerte espiritual o una muerte de ese servicio y ministerio. Vamos a hablar del servicio de la vida de un hombre llamado Demas. En la carta que leímos en Filemón, capítulo 1, versículos 23 y 24, el apóstol Pablo manda salutaciones y entre esas escribe los diferentes nombres de un círculo cercano, un círculo que apoyaba, servía y trabajaba conjunto al apóstol Pablo. Como en la escuela, cuando el profesor o el director siempre establecía un cuadro de honor al final de un semestre o al final del año escolar, y podíamos ver en lista los primeros lugares de aprovechamiento, los niños o las niñas que cumplían con sus tareas, tenían las mejores calificaciones y que era una satisfacción poderles verles siempre en ese cuadro de honor. Aparentemente Pablo hace lo mismo al presentar quienes están cumpliendo, sirviendo, trabajando junto con el apóstol para la obra del reino. Y él menciona a varios hombres y él les dice que son mis colaboradores. Y uno de ellos es este personaje llamado Demas, conocido o señalado por el apóstol Pablo como un colaborador. De acuerdo a esta palabra, el colaborador, desde el original griego, es alguien que se esfuerza, que se esmera, alguien que trabaja conjuntamente con alguien.
Esa era la idea que el apóstol Pablo tenía sobre algunos hermanos de la congregación o hermanos del ministerio que se esforzaban, daban su vida entero a un servicio, se esmeraban. Y entre ellos estaba Demas. En Filemón leemos una lista de algunos nombres de estas personas que daban su vida de servicio. En primer lugar, Pablo menciona a Epafras y hemos hablado en este martes de Consejo Pastoral las características y las cualidades que este hombre tenía para el servicio al Señor. Pablo lo consideraba como un fiel colaborador. También en Filemón, Pablo menciona que Epafras era su compañero de prisiones. También menciona a un joven llamado Marcos, a quien él en la segunda carta que escribe a Timoteo lo menciona como alguien útil en el ministerio. También Pablo aquí en Filemón hace este nombramiento de otro gran servidor de Cristo llamado Lucas, al cual en la Biblia, en otra carta, él lo establece como el médico amado, o alguien que nunca abandonó al apóstol Pablo, que fue el último que se quedó con él. Y también menciona a este personaje que vamos a hablar, llamado Demas, que también es un colaborador. Recuerden, la palabra que Pablo utiliza para colaborador es alguien que trabaja conjuntamente con alguien quien se ocupa de una obra, que se esmera a cumplir su función y quien se esfuerza a realizar un trabajo. Ese era Demas. Y así Pablo lo menciona en este círculo cercano de trabajo en el ministerio del apóstol Pablo. Podemos hablar entonces que hay un buen inicio del trabajo y del llamamiento que podemos observar en la vida de Demas junto con los demás colaboradores. Pero mientras más va pasando el tiempo, mientras el trabajo es aún arduo, aunque también difícil, aunque el ministerio aparentemente suena fácil, pero no lo es, hay mayores responsabilidades, hay mayores compromisos, y el ser cristiano en esa época era un momento difícil. Pablo está observando un cambio de actitud en este personaje. Ya no es tanto aquel colaborador, aquella persona que se ocupa, que se esmera o que se esfuerza, sino que Pablo observa que hay un cambio de actitud en la vida de Demas. Y aquí Demas está aparentemente perdiendo terreno. Quiero que me acompañes ahora en la carta que escribe el apóstol Pablo, pero a los colosenses. En Colosenses capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el versículo 14, el apóstol sigue hablando sobre aquellas personas cercanas a él que están apoyándole en el servicio y en el ministerio. Y aquí en Colosenses es un poco más descriptivo, un poco más extenso respecto al trabajo, cualidades, características del servicio de cada uno de ellos, que él sentía gran amor, gran unión en el trabajo de la obra del Señor. Menciona el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 7 en adelante. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos, en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Si nos damos cuenta en esta lectura que acabamos de hacer,
La mayoría de los personajes que menciona Pablo en su carta a Filemón son los que encontramos en esta carta a los colosenses, solo que aquí se agrega el nombre de Tíquico, se agrega el nombre de Onésimo. Podemos encontrar también el nombre de Jesús, a quien él menciona el justo, conocido como justo. También el nombre de Aristarco. Estos nombres que nosotros leemos es como continuación de ese cuadro de honor de ver quiénes son sus consiervos, sus colaboradores, a los que él mencionó en Filemón, que siempre están cercanos al apóstol, ayudando, trabajando, activos en la obra del Señor. Pero aquí hay una gran diferencia a lo que leímos en Filemón. Aquí menciona cualidades de cada uno de los que le estaban apoyando. A Tíquico lo menciona como el amado hermano y fiel ministro. A Onésimo también lo describe como el amado y fiel hermano. Aristarco lo menciona como aquel compañero de prisiones. A Marcos lo reconoce como el sobrino de Bernabé, un hombre que también tenía no solo una gran popularidad dentro de la iglesia cristiana, alguien reconocido en aquel primer viaje misionero junto con el apóstol Pablo y que se encargaba de dar los mandamientos que Pablo le ordenaba a las iglesias donde lo mandaba. A Jesús, que él lo llama el justo, que era uno de los de la circuncisión judío, que eran de los que lo ayudaban en el reino. Las características de cada uno de ellos. Y cómo no entender a cómo describe a Epafras como un siervo de Cristo que está siempre al pendiente de los hermanos que se encuentran en la Odisea, en Hierápolis y en Colosas. También vuelve a mencionar al médico amado llamado Lucas. Pero al final, como entrando de panzazo, como que también por consideración de su vida y de su servicio, menciona a Demas. Pero a Demas no encontramos algún adjetivo, alguna calificación, algo que lo mencione como honorable en el servicio, simplemente lo reconoce. Filemón lo vemos como colaborador, pero aquí en la carta que él escribe a los colosenses, Pablo se está dando cuenta que la actitud de Demas está cambiando, que su actitud es muy diferente a la que anteriormente él desarrollaba. Una actitud, una vida de servicio que estaba yendo en declive. Esta es la crónica de una muerte anunciada. Una crónica de un hombre que era alguien que se esforzaba y que dejó de hacerlo, de poner aquel ímpetu al trabajo que tenía que hacer y simplemente estaba ahí por consideración, pero cada vez se estaba alejando. Y Pablo da una aclaración. Pablo quiere mostrarle a la iglesia, a los hermanos, que realmente la actitud de este siervo del Señor se estaba desvaneciendo, se estaba alejando, estaba teniendo matices contrarios a lo que todo verdadero siervo debería de tener. Y Pablo lo observa en la segunda carta que él escribe a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, desde el versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Aquí Pablo describe cuál es la actitud que ahora fijamente él observa en Demas. Demas se había apartado del apóstol Pablo, se había apartado del servicio, del trabajo al Señor, y Pablo menciona la razón por la cual Demas estaba tomando esa actitud. Demas entonces, al final de su ministerio, ya no se habla de aquel gran colaborador junto con aquel equipo tan cercano del apóstol Pablo. Va perdiendo terreno y ahora Demas es el conocido como aquel que abandona. Porque Pablo lo menciona,
porque Demas me ha desamparado. Y esta palabra griega, desamparar, significa abandonar por completo o desertar. Eso es lo que estaba haciendo Demas. Estaba haciéndose un lado de la función de servicio y trabajo que Dios le había dado. Como aquella persona que ve que el barco se hunde y se aleja y no ayuda a los demás, simplemente huye por su vida. Demas es lo que estaba haciendo. Abandonar por completo el servicio que había sido llamado por parte de Dios a realizar. Un desertor. Y aquí quiero poner un pequeño énfasis. Algunos comentaristas bíblicos mencionan que el hecho de que Pablo mencionara que Demas lo había desamparado, da a entender que Demas había apostatado de la fe y por lo tanto había descuidado esa salvación tan grande y la había perdido, había regresado al mundo, al pecado. Otros comentaristas creen que simplemente no perdió su fe en Cristo, pero sí ese deseo de servir y trabajar por deseos personales. Aquí lo único que Pablo quiere mostrarle a Timoteo, inspirado de parte del Espíritu Santo y que podamos entender, es de que alguien que inició siendo un buen colaborador, servidor de Cristo, dejó de hacerlo. No sabemos si realmente perdió su salvación o no. Dejó de servir, dejó de trabajar, dejó de agradar a Dios a través de las acciones que él sabía que estaba llamado a realizar. Y nosotros sabemos, hermanos, que cuando el corazón de una persona deja de servir al Señor, es porque probablemente está en un estado de frialdad espiritual que le llevará a una muerte espiritual. Por lo tanto, Pablo menciona que Demas había desertado del servicio a Dios. ¿Por qué? Porque Demas amó a este mundo. Lo menciona Pablo. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Probablemente Demas venía de esa ciudad. Regresa a casa, regresa a sus orígenes. Pero aquí es muy importante lo que Pablo está señalando, la razón, amando a este mundo. Y en este mismo capítulo de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, Pablo está haciendo un contraste muy fuerte de lo que realmente todo siervo, ministro, hijo de Dios debe de realizar y de vivir en esta meta. Porque Pablo menciona en el versículo 7, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí está el contraste. Hay quienes aman la venida, el regreso del Señor y por lo tanto están preparándose para ese encuentro porque saben que lo más importante que cuando Cristo venga es que su Señor los encuentre sirviendo. Por eso aman la venida del Señor, esperan la venida del Señor, viven para ese momento glorioso. Pero la contraparte, la diferencia se encuentra en Demas. Alguien que dejó de servir al Señor, de buscar al Señor, porque ahora su amor ya no estaba al encuentro glorioso con su Señor, sino que empezó a amar, a desear mucho las cosas del mundo. Esa es la gran diferencia que debe de motivar a cualquier servidor del Señor. Todos somos sus siervos, todos los que hemos nacido de nuevo debemos de servir al Señor. Y debemos de amar su regreso, su pronto regreso. Y no descuidar realmente cómo estamos demostrando que amamos la venida del Señor. ¿Por qué Demas amó este mundo? Yo quiero que entiendan que para esa época, la época del apóstol Pablo y estos colaboradores, sí era un momento muy difícil para ser cristiano. ¿Por qué? Había persecución en contra de la iglesia. Pablo estaba encarcelado por predicar el evangelio de Cristo. El imperio, vivían bajo un gobierno imperial. Prácticamente los cristianos no encajaban en nada de la cultura del imperio. Las familias se dividían a causa de quienes decidían dar su vida a Cristo y perder los derechos que se les otorgaba bajo el poderío del imperio romano.
Claro que era difícil la persecución. Era difícil ser cristiano en esa época. Por eso Demas amó más al mundo, porque amó más su seguridad, amó más su comodidad, su estabilidad, el evitar ser llevado preso, porque si Pablo menciona en la lista de este cuadro de honor de sus colaboradores, a varios los menciona como compañeros de cárcel, de prisión, porque claro, seguir a Cristo cuesta. Seguir a Cristo y ser su seguidor es tomar la cruz, negarse a uno mismo y seguirle a Él. Ser cristiano no es fácil. Habrá problemas, habrá luchas que Dios utiliza para nuestro bien. Pero Demas no calculó los costos, el alto costo de seguir a Cristo, de que se requiere un esfuerzo por agradar a nuestro Señor. Por amor, Él ya nos lo ha dado todo. Pero Demas buscó su propia seguridad. Tal vez se le hizo muy difícil pasar por muchas situaciones adversas con tal de agradar a Dios. Y prefirió regresar a Tesalónica, donde tal vez tenía un techo seguro, un oficio seguro, algo que llevar, un sustento, o estar protegido, evitar ser encarcelado. Procuró su estabilidad. Eso significa, amando a este mundo, regresa a Tesalónica. Y lo mismo hoy en día, amados hermanos. En esta época de pandemia, en esta época de los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, a muchos también les está costando ser seguidores del Señor. Nos cuesta a todos. Es natural. Es normal. Pero vale la pena. Porque aunque sea difícil, nuestro yugo, la carga es ligera. Aunque cueste, por amor al Señor, por su gran amor mostrado a nosotros, debemos de expresar nuestro amor al Señor también con nuestra vida entera al Señor. Tal vez has dejado de buscar, has dejado de congregarte, has dejado de tener comunión íntima con Dios. ¿Por qué? Porque una vez más estás amando a este siglo, a este mundo. Estás buscando tu comodidad. Estás buscando no tener ningún compromiso con Dios, ni con la iglesia, ni con ninguna otra persona. Piensas que es mejor llevar tu vida así, pero lo que no te das cuenta es que un día el Señor vendrá. Y nada de tu comodidad y de tu estabilidad te podrá ayudar cuando el Señor venga y por tu deseo de sentirte bien y cómodo, te pierdas y no estés preparado para el encuentro con tu Señor. Por lo tanto, es más importante amar su venida que amar este mundo, este siglo, sus comodidades, sus deseos, sus placeres. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer? Demas es un claro ejemplo de iniciar bien, pero terminar mal. Como también nosotros podemos caer en ese mismo error, pero Dios quiere que nos esforcemos. Dios quiere que observemos cómo está nuestra vida y que le pidamos a Él a través de su Espíritu y su palabra la ayuda que necesitamos para seguir creciendo en su gracia, seguir trabajando y dando nuestro corazón por completo a Él. Tenemos que servir a Dios. Si has dejado de servir, que no te pase lo que le pasó a Demas. Si esta pandemia te ha hecho sentirte más alejado o frío espiritualmente, vuelve y regresa a Dios. Porque si dejas que esta comodidad de este mundo siga creciendo en tu vida, mi amado hermano, querido amigo, lo único que te puedo decir es que solo habrá una crónica de una muerte anunciada, de alguien que empezó bien, pero que terminará estando mal. Elevemos una oración al Señor. Padre eterno, te pido en esta tarde que seas tú el que nos ayudes como tu pueblo, a entender que lo importante no es cómo iniciamos, sino cómo vamos a terminar. Que nos esforcemos día a día para realizar el trabajo como lo debemos de hacer, de esta forma correcta. Que podamos ser sabios día a día. Que podamos esforzarnos al servirte con nuestro corazón y nuestra vida entera y por completa para ti, Señor.
Que no solo es suficiente decir tengo fe, pero nuestras obras son obras que no muestran la fe que decimos tener. Debemos de servir. Debemos de hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Anima a tu pueblo, fortalece a tu pueblo, dirige a tu pueblo, para que podamos día a día, en ese esfuerzo de avanzar, pelear la buena batalla, correr hacia la meta, porque somos de tu pueblo que amamos y esperamos tu pronta venida. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, que el Señor les bendiga en este martes de Consejo Pastoral. Les recordamos que este próximo jueves, a partir de las 7 de la tarde, tendremos nuestra transmisión en línea de nuestro servicio del 24 de diciembre, nuestro servicio de Navidad, donde vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Así que les invitamos a estar conectados en familia, dar un tiempo para el Señor. Pues Dios les bendiga, hermanos, les mandamos un cordial saludo y recuerden, como en cada transmisión, iglesia, sigamos buscando el rostro del Señor. Que Dios les bendiga, iglesia.